Pues la primera reflexión, o el primer pensamiento de esta mañana es un tema que yo creo que a todos nos hemos preguntado alguna vez. ¿Cuáles son los planes de Jesús para mi vida? ¿Hay un plan realmente para mi vida? ¿Cómo puedo saber cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Jesús tiene reservado para mí? Y bueno, pues esta reflexión, buscando un poco sobre este tema, la encontré en Internet y la verdad es que yo traía una idea de reflexión y me he encontrado con otra diferente que me ha gustado mucho más. Así que permitidme que os la ponga y luego la comentamos para que me digáis si estáis de acuerdo con esta visión o no. Y es que a todos nos gusta tener un plan, o a la mayoría de la gente nos gusta tener un plan, más detallado, menos detallado, pero al menos un plan que estudiar, a qué universidad voy a ir, dónde debo vivir, bueno, qué trabajo debo buscar, incluso, bueno, pues cuál es la pareja que más me conviene. Muchas preguntas que nos hacemos para tener una vida, pues, ciertamente organizada y sin muchos sobresaltos, podemos decir. Y la lista que hemos dicho puede seguir y seguir. Estas preguntas las sentimos como abrumadoras, especialmente si eres como yo, dice la autora, que no tienes ni idea de qué dirección tomar. Recuerdo que cuando acababa de salir de la universidad estaba lista para comenzar mi carrera, pero no tenía un plan. Me sentí paralizada, dándole vueltas a todas las posibilidades en mi cabeza. No estoy segura si los caminos que quería seguir eran los de Dios, los que Dios quería para mí, o en realidad eran mi propia voluntad. ¿Cuántas veces nos pasa que en nombre de Dios hacemos cosas que a lo mejor Dios ni se le habían pasado por la cabeza que fuesen para nosotros, ¿verdad? Pensé que estaba haciendo lo correcto al preguntarle a Dios qué quería para mi vida, pero ¿qué hacemos cuando Dios no nos da un plan? No sé si a vosotros os ocurre o no, pero cuando nacieron mis hijas, en el parto no vino un libro con ellas diciendo esto es lo que va a ser Victoria, esto es lo que va a ser Valeria, esto es el camino que tiene que seguir. Venimos sin libro de instrucciones, venimos sin plan, por lo visto. Y nos dice la autora que si quieres saber la voluntad de Dios, pero parece que si quiere saber la voluntad de Dios, a veces parece que Él no nos está guiando y eso nos produce desazón. Sé que anhelas seguir el camino que el Señor tiene para ti. Entiendo las oraciones desesperadas al enfrentar las próximas decisiones. Veo tu corazón queriendo agradar y obedecer a Dios. Tiene razón en pedirle que te guíe, pero mientras lo hace, quiero ofrecer algo de aliento para que pueda ayudarte a quizás cambiar tu perspectiva. Si alguna vez deseaste que el Señor te mostrara una señal en el cielo, no estás sola. Claro que Dios puede revelar planes de manera milagrosa, pero la mayoría de las veces elige medios diferentes, mucho más sutiles. Los meses que pasé buscando trabajo, llorando, suplicando a Dios que me mostrase su voluntad, para mí fueron realmente difíciles. Pero esa temporada fue el hermoso comienzo de Jesús redirigiendo mi vida. Mientras pasaba tiempo buscando en la Biblia y leyendo libros cristianos sobre cómo encontrar la voluntad de Dios para mi vida, el Señor comenzó a revelar un plan diferente a lo que yo pensaba. Y de hecho, en mi Biblia encontré este texto que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18, que dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Captaste bien estas palabras? Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Alegrarse siempre, orar sin cesar y dar gracias en toda circunstancia. Vaya,
Parece que ya no podemos decir aquello de no sé lo que Dios quiere para mi vida, no sé cuál es el plan de Dios para mí, no sé cuál es la voluntad de Dios con respecto a mi vida. Pues este texto nos lo dice claramente. Estate siempre gozoso, porque una actitud gozosa, una actitud positiva, nos hace enfrentar la vida y tomar decisiones muchas veces mucho más abiertas a lo que podríamos hacer una persona temerosa, una persona sin confianza, una persona que se encuentra desorientada. También nos dice, orad sin cesar. Si queremos que Dios nos guíe, tenemos que estar en contacto con Él. Y también nos dice, dad gracias en toda circunstancia, en toda circunstancia. No es decir, cuando estoy en mi circunstancia ideal, cuando estoy en mi momento álgido, cuando sé que lo he conseguido, cuando sé que lo tengo claro y que el Señor me acompaña, es cuando tengo que dar las gracias. Nos dice que demos gracias en toda circunstancia, aunque estemos despistados, aunque no sepamos bien qué hacer, aunque estemos pues desanimados en toda circunstancia. De alguna manera, tendemos a hacer nuestra búsqueda de la voluntad de Dios mucho más complicada, como si fuera algo grande y misterioso que es difícil de encontrar. Pero tanto este versículo como otros que hay en la Biblia nos indican que su deseo es que lo conozcamos, que seamos santificados por Él y confiemos en Él. En lugar de darnos los detalles específicos de dónde terminaremos, Él nos muestra cómo vivir como su pueblo, aquellos a quienes ama con un amor eterno. Aunque Dios se preocupa de cada detalle, es bueno pedirle guía para tu vida. Es fácil dejar que tus planes o tu futuro se conviertan en ídolos. Podemos quedar atrapados en lo que queremos de Dios o en lo que Él puede hacer por nosotros, en lugar de desearlo a Él más que nada. Y voy a leer otra vez esta frase porque es un poco complicada, pero si la entendemos bien, es muy clara. Podemos quedar atrapados en lo que queremos de Dios o en lo que Él puede hacer por nosotros. Es decir, que nuestra prioridad sea nuestros deseos que queremos que Dios cumpla o en ese poder que Dios tiene para concedernos lo que nosotros queremos, en lugar de en realidad desearlo a Él más que nada. Cuando dirigimos nuestra atención a Jesús, Él se convierte en el centro de atención y de repente nuestros planes no parecen tan importantes. La Biblia vuelve a ser clara al respecto. Primera de Crónicas 16:11 nos dice, busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente. ¿Buscamos su presencia más de lo que le buscamos a Él por lo que puede hacer por nosotros? ¿Jesús es el fin o es un medio para conseguir lo que nosotros queremos? Jesús nos ofrece mucho más en sí mismo que todos los mejores planes que nosotros podamos hacer o soñar. Ya sea que estés luchando por entregar tus esperanzas y sueños al Señor o simplemente tratando de preguntarte qué quiere para tu vida, comienza por recordar quién es Dios y busca su presencia. Eres libre de tener que planificar tu vida. Dios tiene buenos planes para ti y te pide que confíes en Él. Confías más en Él conociéndolo mejor. Él es el buen pastor. Y así como las ovejas siguen al pastor porque lo conocen, nosotros escuchamos y seguimos a Jesús porque lo conocemos, o al menos deberíamos conocerlo. Él es el pastor amoroso, bondadoso y tierno. Jesús habla de esta metáfora del pastor a lo largo de Juan capítulo 10. ¿Lo conoces como las ovejas conocen a su pastor? Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Dejemos de perseguir nuestro futuro y planes y comencemos a perseguir a Jesús, nuestro pastor amoroso. Nos dice la autora que mi vida no se parece en nada a lo que pensé. En realidad es mucho mejor.
Es mejor porque mi objetivo cambió de encontrar el plan perfecto para mi vida a conocer a Jesús, buscar su rostro al estudiar su palabra. Y dice que ha descubierto que su plan para su vida es simplemente el resultado de caminar con Él. Esto que también nos decía el poeta español de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Muchas veces perdemos tanta energía planificando, perdemos tanto tiempo imaginando cómo va a ser nuestra vida, cuando Jesús lo que nos dice es, conóceme, acompáñame, déjame que te guíe y yo iré haciendo camino mientras caminamos juntos. Es verdad que hay que ser organizado, es verdad que está bien planificar, pero que esos planes no limiten a Jesús, porque quizás esos planes sean muy pequeños para ti, o quizás esos planes no son los que Jesús tiene. Por lo tanto, que nuestra prioridad sea la de conocer al Maestro, que nuestra prioridad sea la de caminar con Jesús. ¿Cuántas veces nuestros planes se ven truncados, siendo maravillosos, siendo estupendos, habiendo tenido mucha oración, pero se ven truncados por una enfermedad, por un accidente, por, no sé, muchísimas cosas? ¿Eso quiere decir que Jesús nos ha abandonado? No. Lo que ha fallado es el plan, pero nunca Jesús. Así que la invitación de esta mañana es a buscar a Jesús, no a buscar el milagro. Jesús hace milagros. Jesús cambia corazones. Jesús hace todo lo que tenga que hacer. Pero no busquemos el resultado, sino buscamos al hacedor de ese resultado, porque Él nunca falla. Las circunstancias pueden cambiar, pero Cristo nunca cambia. Esta es la meditación de esta mañana y ahora la vamos a comentar, a ver si estamos de acuerdo con ella, a ver cómo la podemos matizar o a ver cómo la podemos implementar en nuestra vida. Bueno, pues evidentemente no me voy a comentar a mí mismo, pero os voy a dar la palabra. Pero sí que quería comentar que yo esta semana tenía, pues eso, programado hacer una pequeña editorial y quería hablar precisamente sobre los planes, sobre lo organizado, sobre, bueno, ciertas cualidades que son positivas y hay que tener. Pero buscando un poco más, encontré este otro tema y es, resumiéndolo muy rápido y a trazo muy gordo, que luego yo sé que se puede matizar un montón, pero quizás si gastásemos menos tiempo en organizar como nosotros creemos que debe ser nuestra vida y lo invirtiésemos en conocer a Jesús y en seguirlo, posiblemente nuestros planes y nuestra mente estaría más clara para que el plan de Jesús se pudiese cumplir en nuestra vida y quizás nuestro plan personal en algunas ocasiones se podría ver refrendado y en otras ocasiones podría variar incluso bastante. No sé lo que pensáis vosotros al respecto. Sin orden ni concierto, por favor. Pues me lanzo yo, que soy el más bocas de todos. Fíjate que cuando has dicho si Jesús tiene un plan para nosotros, a mí se me vino a la mente que Jesús tiene muchos planes y tiene el plan. Y yo creo que al final la reflexión nos ha llevado ahí, a ese plan, a lo que Jesús tiene para mi vida, y el resto son cosas accesorias que me van llevando a ese plan, que es el tener esa conexión conmigo, el llevarme de regreso a casa. Y a veces nosotros nos perdemos en los planes, en aquellas cosas que son accesorias, que nos pueden servir
para llegar a Jesús, pero que me ha gustado mucho esa frase que nos has repetido 2 veces, que a veces buscar esos planes accesorios, pues como tú nos decías, qué voy a estudiar, quién va a ser mi pareja, cuál va a ser mi trabajo, qué coche elegir, qué casa comprar, yo qué sé, tantas cosas que nos surgen y que le pedimos ayuda y consejo, a veces nos podemos perder y quedar atrapados en esos planes accesorios y perdernos en el plan principal, en ese conocer a Jesús y conocerlo a través de la fe, a través de esa confianza. Hago así un comentario largo y luego ya me callo. Fíjate, José, que nos decías que a veces en nuestros planes a veces no entendemos a Dios y que a veces ni siquiera lo encontramos. Y es que yo creo que a veces Jesús justamente hace eso, porque quiere que le encontremos a través de la fe y de la confianza. Quiere que desarrollemos confianza en Él, que estemos seguros que Él está ahí y que sepamos que está ahí, aunque no podamos escuchar su voz, para que desarrollemos esa confianza. Y nosotros lo que nos gustaría es que esto fuese una conversación telefónica, que yo hablo y Dios me responde y me va guiando, pero eso no me ayuda a crecer en la fe y a veces no soy consciente, pero yo necesito tener fe, necesito tener confianza en Dios, de saber que ocurra lo que ocurra, Él está tras de todo, que está guiando mi vida, porque hay cosas que me van a ocurrir que son feas y que tengo que tener la certeza de que a pesar de que el enemigo me esté metiendo la zarpa, Dios sigue al control de mi vida. Compañeros. Raúl, Esther. Bueno, yo creo que muchas gracias por la reflexión, José Antonio, porque me siento reflejado también en esa idea de que muchas veces en mi vida he tenido crisis de ese tipo, ¿no? De pensar, oye, ¿qué tengo que estudiar? De decir qué sendero tengo que seguir ahora. Y siempre he buscado un poco esa voz externa, ¿no? de Dios que me diga, pues Raúl, tienes que seguir por aquí o Raúl, tienes que seguir por allá. Y con el tiempo me he dado cuenta de que al final el plan está dentro de nosotros. Es decir, necesitamos en esa libertad que Dios nos ha dado aprender a conocernos a nosotros mismos y ser fieles a ese diseño original que Dios puso en nosotros, ¿no? Interiormente, cuando uno hace ese viaje, se da cuenta de muchas cosas y principalmente de su vocación, principalmente de sus deseos más íntimos, de sus necesidades. Y creo que eso es lo que a través de los años te va, de alguna manera, orientando por ese plan que Dios tiene para ti. Pero hay que ser también valiente, tener coraje, porque a veces, pues cuando somos jóvenes o un poquito más mayores, podemos cometer el error incluso de seguir un poco lo que se espera de nosotros, lo que nuestro entorno espera de nosotros, y no escuchar esa voz interna a la que realmente pienso que tenemos que ser más fieles, ¿no? Que es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Pues mira que, bueno, me estaba buscando mientras estabas conversando el cartelito que me he encontrado, ¿no? Dios tiene un plan perfecto para ti. Partiendo de que sabemos eso, o lo suponemos, y a lo mejor tendríamos que recordar más a menudo esa frase, ¿no? Dios tiene un plan para ti. Es verdad que ocurren muchas cosas, ¿no? Mira, ayer estaba en el fisioterapeuta y resulta que estaba recibiendo la noticia de una compañera, quiero decir, la mamá de un compañero de su hija que tiene 6 añitos, un niño de 6 años, que fue al médico por un catarro y resulta que le descubrieron un par de tumores en los ganglios y un montón de ganglios en diferentes partes del cuerpo, que tenía los ganglios inflamados. 6 añitos de edad. De repente, ¿no? Todos los planes que podían tener para esa semana, para ese mes y para ese año, esa familia cambiaron, ¿no? Y me imagino que le están pasando por su cabeza cosas que no habían imaginado ayer por la tarde, que el niño tenía un simple catarro, ¿no? Y de repente ahora, pues tiene un reservorio puesto en la ingle, le van a hacer tratamiento y lo mínimo será radioterapia, ¿de acuerdo? 6 años. Estaba el hombre evidentemente asustado y bueno, pues contando el disgusto también de su hija y de todos los críos de la clase, lógicamente, porque yo me quedé completamente alucinada. El niño está ahora mismo intubado en la UCI porque no podía respirar hasta que le baje la inflamación. Caramba, o sea, de repente, de un momento para otro, eso puede cambiar todos los planes que tenías para las próximas fechas, ¿verdad? Nunca sabemos lo que va a ocurrir. Y yo hace ya tiempo, porque yo era de las que planeaba mucho las cosas, el día a día, lo cotidiano, ¿no? Los viajes, las agendas y todo. Y porque por mi trabajo tienes que hacer muchos planes, también tienes que tener mucho guión y tienes que tener todo muy planificado.
Y hace algún tiempo que me acomodé un poco, de acuerdo, que planeo menos de lo que planeaba y que a veces dejo que las cosas fluyan, ¿sabes? En vez de planearlo tanto. Y empecé a dejar de hacer planes. Claro, pero una cosa son los planes que hacemos aquí a lo corto y otra cosa es el gran plan. Y además hay probablemente, efectivamente, otras visiones, ¿no? Hay diferentes niveles de planes, hay diferentes importancias o a lo mejor, ¿cómo diríamos?, profundidades, ¿no? En esos planes. No es lo mismo que planee una excursión para la próxima semana que planee efectivamente qué carrera voy a estudiar o con quién me voy a emparejar, ¿no? Pero al mismo tiempo, a lo mejor hay un posible gran plan en tu vida que tiene que ver con algo que también nos dijiste, que es esto de buscar el camino por el que voy a caminar, ¿sí? Y me llevó a recordar un texto. Bueno, son un par de textos del mismo capítulo de Proverbios, Proverbios 23, porque me vino a la mente ese texto. Creo que está muy relacionado con esto. Lo habíamos estudiado hace poco en la escuela sabática y me trajo al texto siguiente. Proverbios 23, 23. Lo estudiamos el otro día. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, que puede ser un plan a largo plazo, ¿verdad? Un plan de desarrollo de mi vida. Pero el que me vino a la mente fue el versículo 26, que dice: Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ese creo que es uno de los grandes planes, unido a lo que tú nos contabas, José, que Dios tiene, y lo relaciono con lo que dijiste del camino. Dios tiene este plan para mí. Dame, Esther, tu corazón y que miren tus ojos por mis caminos. Y si yo planeo desde esta perspectiva, probablemente incluso mis pequeños planes irán mejor. Y cuando vayan mal, no perderé de vista el camino en el que estoy. Es que realmente es así, sabemos que Dios tiene un gran plan y ese gran plan es que seamos salvos. Ese es el gran plan. Todo lo que nosotros hagamos al respecto, casi me atrevo a decir que lo que deberíamos lograr con nuestros planes es no molestar a ese gran plan, ¿verdad? No interrumpir al verdadero plan. Porque al final, nosotros, ¿cuánto tiempo estamos aquí? ¿Cuánto tiempo estamos en la Tierra y cuánto tiempo estamos con la posibilidad de decidir? Cuando somos muy pequeños deciden nuestros planes, nuestros padres por nosotros. Cuando somos muy mayores posiblemente decidan nuestros hijos muchas cosas por nosotros. Así que, en realidad, nuestra capacidad de decisión, que nosotros pensamos que tenemos todo el mundo en nuestras manos, es realmente ridícula. Y tenemos un gran plan. Y hay un gran plan. Dios tiene un gran plan para nosotros. Jesús tiene un gran plan para nosotros. De hecho, Jesús vino a morir para que ese plan se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que decís. Si ponemos a Jesús en primer lugar, el resto de cosas yo creo que se ponen en perspectiva. Y hay una cosa que la autora de esta reflexión decía y que a mí me impactó. Voy a decir el nombre de la autora porque quiero darle crédito, es Michaela Wigner. Nos decía que podemos ser idólatras del propio Dios. Podemos poner a Dios como ídolo, a ese Dios que concede deseos, a ese Dios que tiene el poder para concederlo. Y Dios lo que quiere es que tú le conozcas, que tú le sigas, que tú te dejes influir por él, en las buenas y en las malas, porque no muchas veces veremos a ese Dios todopoderoso dirigiendo nuestras vidas, porque ya os digo, no estamos exentos de enfermedades, no estamos exentos de perder el empleo, no estamos exentos de tener accidentes, no estamos exentos de que nuestros hijos, a los que nos hemos dedicado y a los que nos hemos esforzado en darles una educación y también una formación espiritual, toman decisiones que no están para nada de acuerdo a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros queremos para ellos. Y sin embargo, si tenemos a Dios como ese hacedor de cosas, ahí podemos perder la fe porque ese Dios no lo estamos viendo en ese momento, ese Dios nos está fallando. Sin embargo, si nuestra preocupación no es hacer de Dios un ídolo, ese conseguidor de cosas, sino el ser mansos y humildes, en ponernos a su disposición
en cualquier circunstancia de nuestra vida, es cuando yo creo que estaremos en sintonía con ese gran plan. Porque al final, y esto también se nos olvida, no hemos venido para quedarnos. Esta no es nuestra patria, este no es nuestro mundo. No hemos venido para hacer mansiones, no hemos venido para engordar nuestras cuentas de banco, no hemos venido para tener el mayor prestigio del mundo. Hemos venido, o al menos así lo pienso yo, o al menos así me gustaría pensarlo muchas veces que no lo he pensado, que mi objetivo, mi misión es ser seguidor de Jesús, ser conocedor de Jesús, ser amigo íntimo de Jesús. Yo creo que ese es el mejor plan. Es que, José, el plan lo hace Dios y nosotros lo que tenemos que hacer es descubrirlo y seguirlo. Según estabas hablando, que a veces estorbamos los planes de Dios o a veces nos hacemos ídolos. Yo por lo menos seguro que lo he hecho. Sí, o hacemos ídolos de ese Dios al que queremos que responda como nosotros queremos. Justo ayer leía la historia de una niña. Había enfermado con 2 años con una leucemia y ha estado batallando 7 años hasta que a los 9 ha muerto, ¿vale? Y leyendo la historia veía que en algún momento alguien lanzó una idea que puede parecer buena y maravillosa. Decía 600 personas que se comprometan a hacer un plan extremo de compromiso hasta que Dios responda dándole sanidad, ¿no? Y había ayuno, había oración, había... claro, en definitiva, soy yo quien le marca el plan a Dios. Le digo, tú tienes que sanarla y lo vas a sanar a base de que yo haga ciertas cosas. Y se nos olvida que el plan lo traza Dios, que Dios es el que ha decidido, en este caso, pasar al descanso a la cría. Yo no puedo marcarle a Dios cuando tiene que sanar, cuando tiene que curar, qué es lo que tiene que hacer. Lo que tengo que hacer es encontrar a Dios en cada uno de las cosas que ocurran y decir algo que a mí me gustó mucho en el mensaje que nos has dado, José. Dar gracias en todo momento y orar sin cesar. Y quiero matizar esto, porque muchas veces he oído que hay que dar gracias por todo lo que nos ocurre. Y a mí esto como que me choca. Os hablo desde el corazón. Cuando vamos conduciendo ahí un accidente de tráfico y mueren varias personas, a mí no me sale dar gracias por la muerte de esas personas, ¿vale? Pero es que creo que el texto bíblico no dice eso. El texto dice, dad gracias en todo momento. O sea, tenemos que aprender a ser agradecidos. Hace poco vi por Instagram, un reel, no me salía, perdón, de alguien que decía que ha aprendido cada día a anotar 3 cosas por las cuales da gracias a Dios. Y además no puedes repetir de un día para otro. Y tiene una libreta en la cual doy gracias a Dios. Ha aprendido a ser agradecido. Da igual que tengas un día malo, da igual que ocurra algo feo. Aprendo a dar gracias porque sé que Dios está ahí, que Dios tiene un plan, que Dios está a mi cuidado. No todo lo que ocurre es porque Dios lo quiere. El enemigo mete zarpazos y hace un daño inmenso. No podemos dar gracias, o por lo menos yo lo siento así, de auténticas tragedias. Cuando ocurre un terremoto y mueren 10.000 personas, no puedo dar gracias a Dios porque han muerto 10.000 personas. No entra en mi cabeza hacerlo. A lo mejor estoy equivocado, pero yo os digo como yo lo siento. Pero sí que puedo dar gracias a Dios cada día por todas las cosas buenas que Él me da y aprender a descubrirlo en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de lo que sea, a través de esa oración constante que nos hablas de orar sin cesar, encontrar ese Dios que me cuida, me mima, a pesar de que tengo un día malo, a pesar de que ocurra una desgracia en mi vida, a pesar de que ocurra algo terrible, que sea capaz de encontrar a ese Dios y darle gracias porque sé que Él sigue ahí. Cuando yo descubro eso, descubro que Dios está en el plan y mi vida está tranquila porque sé que Él, pase lo que pase, es quien está dirigiendo. Quizás sea la diferencia. Perdona. Es igual de difícil decir, y claro, y valorar, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y dices, caramba, pues están las cosas para regocijarse, ¿verdad? Muchas veces. Pero es que es verdad, ¿cómo puedo yo interiorizar esto? Orar sin cesar, agradecer sin cesar y estar contento sin cesar.
Claro, estamos hablando de un fondo, ¿no? Y de un estilo de vida y una forma de enfocar las cosas, que no siempre es fácil. Pero también es verdad que muchas veces decimos, hágase, oh Cristo, tu voluntad. Y lo cantamos, ¿verdad? Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Claro, pero el hecho de que se cumpla su voluntad quiere decir que es la suya, no la nuestra, ¿no? Y a mí me preocupa mucho ese tipo de oraciones a las que aludía ahora Richard también, en las que, ¿verdad?, estamos jugando a intentar conseguir algo, ¿no? Bueno, si se cumple su voluntad, que se cumplan tus planes, le decimos a Dios, que se cumpla tu plan en mí, que se cumplan tus planes en mí. Volvemos a lo mismo, una cosa son tus planes, otra cosa es tu gran plan. Dentro de esos planes, muchas veces, efectivamente, que se cumplan los suyos quiere decir que no se cumplen los míos. Y eso tengo que aceptarlo también, ¿verdad? Es decir, que hay que ir jugando, efectivamente, no con la negociación con Dios, sino con el, espera un momento, que me tengo que poner de acuerdo con mis propios conceptos y con mis propios planteamientos. Si quiero que se cumpla tu voluntad, tengo que aceptar que no se va a cumplir la gran mayoría de las veces la mía. Y eso, claro, al ser humano que quiere hacer lo que quiere y al ser humano que es quien hace planes, Dios mío, pero es que yo te había pedido, es que yo en mi vida quería que pasara esto. Nos cuesta. Me parece que el plan de Dios suele ser mejor que el tuyo y a veces, efectivamente, si le llevas la contraria, pues me parece que probablemente no te va bien. O sus planes son que aprendas, que crezcas, que mejores y que madures. Y tú ibas por un camino que no te iba a ayudar a hacer eso, claro. Volvemos otra vez a lo de los crisoles, a cómo entiendo todo esto, ¿verdad? Claro. Richard estaba abriendo ahora un melón justo casi a la hora de terminar esta sección, que vaya, porque, claro, nosotros no vamos a dar gracias a Dios por las desgracias que pasan, pero sí que podemos dar gracias a Dios a pesar de las desgracias que pasan, porque si levamos un poco más la vista, sí que incluso en esas desgracias podemos ver la mano de Dios de que esas desgracias no hayan sido todavía mayores, por ejemplo, ¿no? Y también hay una actitud, y al melón al que me refería era al de orar para intentar forzar a Dios a hacer algo. Hay una actitud en la Biblia que a mí me encanta, que es la del rey David, ¿os acordáis? Cuando, pues bueno, Natán le dice las cosas que le dice, le descubre su pecado y le van a pasar ciertas cosas, ¿no? Y ocurre que hay un niño que enferma y va a morir. Y el rey David está en ayuno y oración para que eso no ocurra. Pero cuando ocurre, el rey David se levanta, se asea y va a comer. Bueno, ya está, ya ha pasado. Es decir, yo creo que sí que debemos, y yo creo que es vuestro sentimiento también, que cuando pasa algo, claro que hay que orar para, bueno, no, evidentemente no forzar a Dios a que haga, sino orar deseando pues que esa persona sane, pero si vemos que no sana, si vemos que se acaba, amoldar nuestros planes, nuestros sentimientos, muy importante, a ese plan de Dios, no estorbar a Dios en ese plan, porque muchas veces nuestra visión finita nos dice qué desgracia tan grande, cuando la persona que haya fallecido, por ejemplo, está descansando. Es que es un poco la actitud de Jesús en el Monte de los Olivos. Ese, no me apetece que ocurra esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A Dios no le molesta que le digamos lo que nosotros queremos. A Dios no le molesta que yo le diga lo que me gustaría que ocurriera en mi vida es... No, yo creo que lo que a él le estorba es que yo le diga, Señor, tiene que ocurrir esto. Pero cuando yo le digo, a mí me gustaría que ocurra esto, pero que se haga tu voluntad, y cuando ocurre estoy conforme porque sé que Dios es quien está dirigiendo, yo creo que ese es el punto del equilibrio cristiano que Dios quiere en nosotros. Claro, posiblemente nos falta orar para ser suficientemente sensibles a aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque probablemente muchas veces es eso, es que yo quería que pasara esto. Y si orásemos para decir, mira, se cumplirá tu voluntad y ayúdame a aceptarla, ayúdame a entenderlo y ayúdame a seguir adelante, ¿verdad? Y sobre todo el hecho de seguir un plan de Dios no quiere decir que esté libre de obstáculos. Es decir, hay dificultades y obstáculos. Y lo que decía José Antonio de ese pensamiento positivo de agradecimiento, al final es una actitud ante la vida, ¿no? Y es lo que te hace sobrepasar esos obstáculos y que finalmente en plan de Dios pueda cumplirse en tu vida. Pues este es nuestro deseo esta mañana, que el plan de Dios
se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Porque si el plan de Dios se cumple en la vida de cada uno de nosotros, tened por seguro que estaremos gozando en el reino de los cielos. Seguro, porque esa es el plan de Dios para nosotros. Que se acabe la enfermedad, que se acabe la muerte, que se acabe el sufrimiento, que se acabe el lloro, que se acabe el dolor. ¿Y qué queremos nosotros? Es una buena pregunta que no voy a contestar. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué quieres tú? ¿Realmente qué quieres tú? ¿Quieres que se cumpla el plan de Dios para tu vida o quieres imponerle a Dios tu plan? Con esta pequeña reflexión y con esta puerta abierta para que nosotros reflexionemos también un poco más adelante, vamos a pasar a una parte apasionante de nuestro programa, que es el estudio bíblico semanal.